una serie de sermones acerca del libro de Santiago y voy a continuar con ese tema en el capítulo 5 y podría dividirlo en 3 o 4 hasta 5 partes, pero decidí terminar con Santiago porque ya llevo como no sé cuántos, 3 meses, me parece 2 meses trabajando con este libro. Creo que es un buen tiempo para terminarlo. Voy a hablar entonces acerca de compartiendo la fe, compartiendo lo que Dios nos ha dado, compartiendo. El tema va a ser compartir. Y voy a empezar a hablar acerca de los ricos, porque así empieza el libro de Santiago, hablando de los ricos. Pero quiero hacer unos puntos aclarar unos puntos antes de empezar este sermón. Las riquezas que Dios nos da son para compartirlas. Ese es un punto. Las riquezas que Dios te da, lo que tú llegas a obtener para ti, no es para ti, sino para compartirla con otros. Puede ser, obviamente, los primeros beneficiados son tus hijos. Los segundos pueden ser los vecinos y las personas que tú amas. Y los terceros, con las personas que están a tu alrededor. Las dificultades también se deben compartir. Que voy a tomar. Las dificultades también vas a compartir. Y el tercer punto que voy a tratar es acerca de las mejores oraciones son las que compartimos con otros. Las mejores oraciones. Yo sé que todos hacemos oraciones. Bueno, espero que todos hagamos oraciones. ¿Cuál es la razón por la que oramos? Déjame decirte que si oras nada más para ti, eres un poco egoísta. Y a lo mejor, quién sabe si Dios te escucha. Qué bueno que Dios te escucha. Las mejores oraciones son cuando tú intercedes por otras personas. Y hablando un poquito acerca del tema, yendo acerca de lo que voy a hablar, quiero empezar con un trasfondo de lo que está pasando en el libro de Santiago. Ya he hablado mucho de trasfondo, pero este versículo me trae un poco más el tema acerca de qué es lo que había pasado. En el capítulo 2 del libro de Hechos dice que todos los, 4 aquí en este caso, pero desde el 2 se empieza diciendo en la Biblia, en el libro de Hechos, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie se consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y no estoy seguro si es 4.32 o 2.32, tengo que checar después en mis apuntes. ¿Es 4 o es 3? 4.32, gracias. Pero en el 2 empieza todo ese asunto de que la iglesia compartía todo. En ese inicio, en el inicio de la historia de la iglesia cristiana, se convierte en 3.000 y después 5.000 o 5.000 en total, como decía el pastor la semana pasada, 5.000 posiblemente. Cuando mucho 8.000 le habían llegado a la iglesia. Y varios venían de fuera, habían llegado a Jerusalén a adorar y querían aprender más y se quedaron en ese lugar. ¿Dónde se quedaban? Bueno, en la casa de los hermanos, supongo, porque no había tantos hoteles para ellos. Y empezaron a ejercitar la idea de que todo podía pertenecer a todos. Había una comunidad donde todos se sustentaban a sí mismos. Algunos de ellos, tal Bertabé, por ejemplo, trae toda su riqueza, vende todas sus casas, sus negocios, trae todo, saca su dinero del banco y dice, yo traigo este dinero a la iglesia para que se distribuya según la necesidad de la congregación. Increíble. Una persona que Dios no le dijo, o que no, Santiago no predicó desde el púlpito, tienen que traer todo su dinero a la casa de Dios y vamos a nosotros. No se menciona nada de eso, simplemente de su propio corazón. Trae todo y lo pone a los pies para que se pueda distribuir. Y otros hombres que también intentaron hacer lo mismo, capítulo 5, 6, Ananías y Zafira también dice que venden sus posesiones y las traen delante de los apóstoles, pero toman una parte. Y el problema no era traer todos sus bienes, porque Dios no necesitaba todos sus bienes. El problema es que estaban mintiendo a la iglesia diciendo, yo vendí todo y aquí está todo lo que tengo, siendo que habían traído algo para sí mismos. Lo habían hecho de buen deseo, querían compartir, pero estaban mintiendo a la congregación para tener un poco más de fama, para ser más respetados delante de los demás. De cualquier manera, Pedro le dice, no has mentido a nosotros solamente, sino has mentido a Dios. Y de la misma manera que en el Antiguo Testamento, después de darse los 10 mandamientos,
un hombre que es encontrado cosechando semillas en el día que debía descansar. Lo traen ante Moisés y dice, ¿qué hacemos con este hombre? Acaba de romper la ley que acabas de darnos. Y Moisés dice, pues espérame un tantito, va al tabernáculo donde se reunía con Dios, le dice, Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice, tiene que morir. Y lo apedrean a ese hombre y muere. La ley era una cosa seria. La gracia de Dios es una cosa seria también. Para algunos que piensan que, oh, bueno, al rato me arrepiento. No importa si lo que digo no es verdad o si es verdad. Es una cosa seria delante de Dios. Para algunos era el mejor tiempo de la iglesia, según. Aunque les voy a decir que eso no duró más de 7 a 10 años cuando mucho, según mis cálculos. Es solamente mi interpretación. No duró más que eso. Este tipo de convivencia donde todos podían compartir todos y tener todos, no duró mucho. Y tampoco se instituyó para ninguna de las iglesias fuera de Jerusalén. Empezó a haber persecución en la iglesia de Jerusalén. De repente se convierten, imagínate, 10,000 posiblemente se habían convertido, todos reuniéndose, queriendo aprender de la palabra de Dios. Los fariseos se pusieron celosos, el sacerdote de seguro les tiraba piedras desde el púlpito y empezaron a perseguir a los cristianos y tuvieron que huir de Jerusalén. Se fueron por todos lados. Aparte, no sé si por esa causa la economía se colapsó, hubo hambre en Jerusalén y encontramos a Pablo pidiendo ofrenda para que, decía, cuando yo reúnanse el primer día de la semana y junten dinero, y cuando yo pase voy a llevar la ofrenda para los hermanos de Jerusalén. En diferentes cartas dice eso. Y estos hermanos que salieron, pobres la mayoría, o sea, posiblemente, no tenían nada, acababan de no trabajar por 7 años. ¿Quién tiene dinero después de no trabajar por 7 años? Pero tenían la bendición de Dios y empiezan a progresar increíblemente. Y una cosa que también quiero decirte es que Dios no está en contra de las riquezas. No está en contra de las riquezas. En ninguna parte encontramos a Dios diciendo que las riquezas es pecado. El amor a las riquezas es el pecado, pero las riquezas no son pecado. Encontramos a Abraham en el Antiguo Testamento, un hombre que en ese tiempo no tenía dinero en el banco, no tenía acciones en Telmex ni ninguna otra cosa de similar. Tenía ganado, tierra, posesión. Tenía increíble, era un hombre muy rico. Encontramos a Job también, un hombre muy rico. Encontramos a Salomón, el hombre más rico. La plata era cosa corriente en su ciudad después de que había progresado tanto. Encontramos a David, un hombre también que pudo progresar increíblemente. A José, el soñador del Antiguo Testamento, primer ministro de todo Egipto, de todos los demás reinos alrededor, porque había hambre, él tenía poderoso. Encontramos también en el Nuevo Testamento personas que fueron influyentes, como un tal José de Arimatea, que al no tener Jesús donde descansar su cuerpo, dijo, les dejo que usen la tumba de mi familia. Era un hombre rico. Encontramos gente, por ejemplo, de la casa del César, que buscaban de Dios también, que servían a Dios y que permitían que hubiera reuniones en la misma casa del César, gente muy importante. No es pecado ser rico. El pecado está en que las riquezas pueden tomar el lugar de Dios. Y es ahí donde entra este pasaje. Santiago está escribiéndole ahora a personas que habían vivido en Jerusalén, lo más probable, y que habían salido y que habían progresado y que estaban teniendo éxito donde quiera que iban. Porque déjame decirte que el cristiano también puede tener éxito donde quiera que él va. También Dios lo puede bendecir. También puede prosperar, aunque empiece de la nada. En mi caso yo empecé durmiendo en el sótano de la casa de un pastor. Hace 25, 27 años, no sé, 27 años más o menos. Ahí empecé yo a vivir. En el basement, en el sótano. Y no crees que el sótano estaba así como está de bonito este. El sótano era tierra. No había concreto en ese sótano. No había una cama tampoco ahí junto a las máquinas, etcétera, etcétera. Ahí donde me duermo, pues que conseguí unos cartones. Los puse en el suelo. Me traje una maleta con ropa de México, eso es lo que traje. Es lo único que traje. La mitad la usé de colchón y la otra mitad de cobijas. Eso fue como empecé yo. Dios me levantó, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido en mis caminos, Dios les ha bendecido a ustedes, yo creo también. ¿Dónde estarían si no fuera por Dios? Y empieza la palabra de Dios diciendo esto. Hey, ahora,
Oh ricos, llorad, aullando por vuestras miserias que les van a venir. ¿Los ricos de la iglesia o los ricos de afuera o cuáles ricos? Es una de las preguntas que empezamos haciendo. Les habla Santiago como si fuera un profeta. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban en contra de toda la injusticia que había de los ricos sobre los pobres. Decía, puedes mencionar el profeta Isaías, Zacarías, Malaquías, Amós, Oseas, Ezequiel. Todos ellos hablan acerca de la injusticia de los ricos que, teniendo riquezas, la utilizaban para su propio beneficio y no hacían lo que supuestamente las riquezas deben hacer con ellos. Y así es donde empieza este libro de Santiago, este capítulo 5 de Santiago. Es una continuación del 4, obviamente, y el capítulo 4, si mal no recuerdo, dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahora empieza a hablar de los ricos. Y tú dices: yo no soy rico, pastor. Según estadísticas según algunos conceptos de las comunicaciones modernas, dicen que aquella persona que tiene suficiente para el día y para el día de mañana ya es rico, porque muchos viven al día literalmente. Van a tener lo que tienen este día y al otro día se vuelven a preocupar para ver qué Dios les va a proveer, porque hasta se pueden morir de hambre muchos de ellos. Pero si tú tienes un poco más, ya te consideras rico, hermano, te salvas. Gloria a Dios. Y aquellos que dicen: yo soy pobre, pastor, caramba, ve lo que tienes. ¿Ves? Si tienes la comida asegurada, ya eres rico. Entonces nos habla a nosotros también. Y sigue diciendo después de eso, versículo siguiente, el versículo 2: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Este pasaje empieza a presentar diferentes enigmas. ¿Cómo se pueden podrir las riquezas? La respuesta que tengo a esta, ¿cómo se pueden podrir las riquezas?, es amontonarlas sin usarlas. O sea, en un tiempo donde el oro no era tan puro, ni la plata tan puro, le metían varias otras aleaciones y se podría podrir fácilmente. Porque amontonarlas y dejarlas ahí olvidadas era como darles dejarlas para que se echaran a perder. Los vestidos, vuestras ropas están comidas de polilla. Invertían ellos, la manera de invertir en aquel tiempo era comprar unas ropas muy lujosas con adornos de perlas, de oro, de plata, de piedras preciosas. Eran sus adornos. Entonces el vestido era muy costoso, muy costoso. Era su inversión de ellos, pero lo tenían amontonado nada más en el closet. De repente, cuando lo iban a ver, ya estaba podrido por la polilla que se había metido. El oro ya estaba podrido por el moho que les había quedado. ¿Y qué pasó con su dinero entonces? Y mi pregunta para nosotros es: ¿cuántas personas de aquí, y yo levanto mi mano también, tienen cosas amontonadas en su casa que nunca usan? ¿No somos ricos, hermano? Gloria a Dios. Caramba, ¿no somos ricos de veras? Aleluya. Entonces, a poder ahí, y ya cuando tratamos de ponernos esa ropa que nos gustaba tanto, ya no nos queda porque aumentamos de peso. Caramba, hermano. ¿Cómo hayas usado tus riquezas en los últimos días se verá si fue bendición o maldición? Para el día postrero, todas tus riquezas. Se cuenta de una historia de una mujer. Esta mujer era una mujer con una buena posición social, económicamente, pero no gastaba en nada. Sus parientes esperaban regalos en Navidad, y le llegó un regalito pequeño, pero no era conforme a lo que ella tenía. Entonces, muchos años estuvieron pensando en esta mujer.
cuando se muera seguramente vamos a ir a sacarle todo lo que hay en su casa, que ha de ser mucho. Murió la mujer, llegaron a su casa los parientes que nomás estaban esperando que se muriera. Buscaron el oro abajo de la cama, abrieron el colchón, rompieron paredes, ahí está el oro, ¿no? Vamos a buscarlo. Hicieron de todo. No encontraron nada, encontraron un cofre ahí. El cofre tenía muchos papeles, no le hicieron caso. Ya después, cuando no encontraban nada, regresaban al cofre. Y en el cofre lo abrieron y empezaron a leer las cartas que tenía esta mujer almacenadas, era su tesoro. Un pastor que le decía, cuando estaba en mayor necesidad y mi familia no tenía para comer, llegó una ofrenda suya, allá donde estaba trabajando. Y le agradezco, que Dios le bendiga. Y otra familia le decía, pues necesitaba medicinas para mis hijos, y cuando me llegó su bendición pude alimentar, pude llevar a mis hijos al hospital y pudieron sanar. Y carta tras carta, tras carta, tras carta de personas, con su dinero que nos mandó pudimos construir la casa de Dios, y vea la casa de Dios que tenemos ahora. Ese era su tesoro, y en el día postrero se va a notar que ese tesoro continúa ahí. ¿Y en qué utilizamos nuestros tesoros? Alguien podrá decir lo mismo de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo va a testificar? Las riquezas amontonadas de tu casa van a testificar delante de Dios cuando estés delante de su presencia. Lo que tú tienes, la ropa que tienes, la ropa extra que tienes. ¿Para qué la tienes ahí? Mejor regálasela a otro que sí la pueda utilizar. Envíala a lugares donde puedan ser usadas. Bendice a otras personas con lo que Dios te da, para que tus riquezas puedan testificar delante de Dios cuando estemos delante de su presencia. Entonces, el tema de este mensaje, de esta primera parte, es: comparte lo que Dios te ha dado. No te lo he dado para que lo tengas almacenado ahí pudriéndose sin usarse. Llega el ladrón y te lo roba, y al rato dices, yo tenía tanto y me robaron, porque no lo usas, hermano. Siguiente pensamiento. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagada por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en los deleites sobre la tierra y sido disolutos. La palabra entre disolutos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra disolutos? ¿Qué significa disolutos? Entregarse a la búsqueda del placer. Solamente les importaba el placer. O sea, dos cosas que puedes ver aquí de estos ricos. Estos ricos utilizaban sus artimañas para no pagarles el jornal del jornalero. O sea, aquí te pagan por mes, por semana posiblemente, o por quincena. En aquellos tiempos se les pagaba por día, porque la gente vivía al día. Y no nada más vivía al día, sino que no les pagaba el patrón. Trabajaban para él, iban a cobrar y no, ahorita tengo, y se escondía, o qué sé yo, cualquier cosa. No les pagaban a los jornaleros. Y de esa manera juntaban ellos más dinero y se amontonaban de dinero. Sus injusticias de esos hombres ricos. Y lo hemos escuchado aquí en Estados Unidos, este tipo de historias. Cuando llega el trabajador, trabaja por una semana, va con el patrón y le dice al patrón, no te quiero pagar, ¿sí? y hazle como quieras, si quieres llamo a la migración ahorita. Y el obrero dice, mejor no me meto en problemas, mejor lo dejo que se quede con la semana que le trabajé. Y eso sucede muchas veces. ¿No es cierto? ¿O estoy mintiendo? ¿O estoy exagerando? Lo he escuchado muchas veces, tristemente, esas historias. Ellos sus riquezas las utilizaban para engordar sus corazones, y cuando iban a ser ellos juzgados, y cuando sean juzgados no van a tener quien responda por ellos. Segunda cosa, entonces, compartiendo las dificultades. La primera es compartiendo tus riquezas. La segunda es compartiendo tus dificultades.
La riqueza entonces puede ser una bendición, donde Dios te da la oportunidad de hacer el bien. Por eso puede decir que no tienes que decir solamente que somos ricos en fe, sino también podemos decir que somos ricos con Dios, para con Dios. Pero sigue explicando esto de las pruebas ahora, esa gente que está pasando dificultades con esos hombres ricos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia, compartiendo tus necesidades con otros, tus oraciones con otros. Y las oraciones no son de un día para otro. Me gustaría que fuera así. Me gustaría que en 5 minutos me contestara. Déjenme decirles que hace tiempo sí Dios me contestó una oración en 5 minutos. Mis hijos, viendo a su conejo morir, estuvieron por un día y medio, el pobre conejo tirado en el suelo sin levantarse, gimiendo. ¿Escucharon un conejo gemir? Dios decía, ustedes han escuchado un conejo decir algo, no dice nada, gimiendo. Estaban mis hijos llorando, los 3 ahí, mi mujer estaba llorando. Me traen al conejo, papá, ora para que mi conejo descanse. Oro por mi conejo y 5 minutos después se murió. Entonces no me pidan oración, sino que les acerca el conejo. 5 minutos y se murió el conejo. Y caramba, cosas que pasan. Pero Santiago habla de paciencia. Paciencia es esperar la venida porque la venida del Señor viene y Él va a pagar a todos según sus obras, según lo bien y lo mal que hayan actuado con otras personas. Esa es su respuesta. Va a dar ejemplos acerca de una lluvia temprana y tardía. Después vamos a ver. Es Dios el que da la lluvia temprana y tardía. Cuando alguien está pasando por dificultades, es Dios el que te puede ayudar. Yo sé que puedes venir con el pastor, puedes ir con otro hermano y otra hermana. Esta semana, y casi cada semana, una persona me manda un correo diciéndome, ayúdeme porque van a dar una operación, mi hijo está en la cárcel, ayúdeme. Y yo, caramba, yo no puedo ayudar a todos. No tengo tanto dinero para ayudar a todos. Si yo me pudiera darle a toda la gente que me pide ayuda como pastor, no sé dónde encuentran mi número, me hablan por Facebook, me mandan mensajes de texto, me mandan correos electrónicos, de todos lados me mandan petición de ayuda. Y no sé cómo decirles, la ayuda viene de Dios. En lo que puedo, voy a tratar de ayudarles. Pero puedo ayudar a todos, ¿verdad? Y yo también les digo a ustedes, hermanos, yo puedo tratar de hacer lo posible por ayudarles, pero la ayuda viene de Dios. Él es el que da la lluvia temprana y tardía, y a veces uno tiene que tener paciencia, y posiblemente Dios está queriendo enseñarnos paciencia. Es lo que le pasó al libro de Job, lo voy a mencionar en un momento más. Pero no creas que ser cristiano es un momento para decir todos, voy a estar en paz, voy a tener riquezas, voy a progresar, voy a tener mucho dinero y voy a amontonar dinero y voy a ser muy rico. Eso se llama teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad, y se predica en muchas iglesias el día de hoy. El pastor llega en su Mercedes-Benz, llega algunos hasta en helicóptero o en avión, y van de ciudad en ciudad, tienen su propio avión, porque les dice a la gente, si tú me das, Dios te va a bendecir. Y la gente ignorantemente le da para que Dios le bendiga. Y muchos lo hacen. Me pidieron ayuda a unos pastores, me dijeron, oye, ¿puedes ayudarnos? Queremos traer a tal predicador, así que es de Guatemala el predicador. Su nombre habla de dinero, se llama Cash, por cierto. Nos cobra tanto. Y yo le dije, no puedo ayudarles.
Yo sé que si viene, a lo mejor va a estar toda la gente bien emocionada, van a ir a la reunión y van a sacar su billetera y les van a dar dinero y van a estar todavía contentos dándole dinero a este hombre. Pero yo no creo que esa sea la respuesta. Es alguien que predica la palabra solo por ganancias para sí mismo, diciendo que él puede y que si tú le das a él, y creo que es un evangelio falso, ese tipo de evangelio. La Biblia habla de paciencia y a veces dificultades grandes. Es más, te puedo decir que seguir a Cristo no es nada más un camino fácil donde tú vas a tener bendición tras bendición. Puede ser un camino difícil. Ve los apóstoles de Jesús, cómo murieron la mayoría de ellos. Tengo en la pantalla algunas descripciones de cómo murieron los apóstoles, que siguieron a Jesús, que escucharon sus palabras, que predicaban su palabra, que creyeron en Él y que esperaban su promesa de que Él los iba a levantar de entre los muertos. No tuvieron miedo para enfrentarse a leones, no tuvieron miedo para enfrentarse a los que les perseguían, fueron apedreados, fueron encarcelados, fueron llevados a diferentes lugares. Y no solamente ellos, sino que después voy a hablar un poquito acerca de los profetas. Los profetas, algunos dicen en la Biblia que, por ejemplo, Isaías fue aserrado en dos, otros fueron metidos en ciénegas, en hoyos, pozos húmedos, para estar ahí por un buen tiempo. Otros y murieron algunos de ellos, todos ellos murieron. Jesús mismo dijo a mis profetas que les envié a mis profetas y a todos ellos los persiguieron, los mataron, no los escucharon. De Jeremías se nos dice que era de Ararot, padeció desde azotes hasta ser abandonado en estanques, encerrado en rejas y murió en Taimé, que en Egipto, apedreado por el pueblo. Todo tipo de destrucciones. Y precisamente a eso se refiere a Santiago cuando después dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A eso se refiere. A todas las muertes que hubo. Y a las muertes que en ese momento todavía no habían pasado, pero iban a pasar de los apóstoles. Dice: y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. De Job aprendemos un caso aparte. Es el hombre con más paciencia. Es un hombre que perseveró, que tenía tolerancia, era firme, nunca perdió la fe en Dios. Cuando se encontró sin nada, dijo: Jehová Dios dio y Jehová Dios quita, alabado sea su nombre. Se inclinó y adoró a Dios que le había dado la vida. No podemos luchar contra Dios. Él no intentó luchar contra Dios. Y una última cosa acerca del sufrimiento de Job es que después del sufrimiento del hombre viene la alegría, viene la bendición. No te la vas a pasar todo el tiempo triste, arruinado y dolido. Dios puede también levantarte y bendecir tus caminos. Si alguien está pasando por dificultades, compártanlo con otros. Es más fácil llevar las cargas unos con otros. Y esas dificultades van a traer bendición a tu vida cuando el Señor lo quiera. Hay otro pasaje aquí también dentro de esta misma idea de orar unos por otros. La evidencia de la paciencia es: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque para que no caigas en condenación. Los judíos habían desarrollado un movimiento de poder jurar. La Biblia, el Levítico, les hablaba de que no tenían que tomar el nombre del Señor en vano, no debían jurar en nombre de Dios. Pero ellos habían hecho una especie de, de niveles de juramento. No podían mencionar el nombre de Dios, era completo para ellos. Pero ¿qué tal si juraban por el templo? ¿Qué tal si juraban por Jerusalén? ¿Qué tal si juraban por su cabeza también? Y Jesús dice: no puedes jurar ni por Jerusalén, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies del Señor, ni por tu cabello, porque no puedes hacer un cabello negro que se ponga blanco. No puedes jurar por nada. Que si tu sí
sí así, que tu no sea no, porque todo lo demás es pecado, dijo Jesucristo. Y Santiago, como un profeta, está diciendo, tienen que demostrar que su confianza está con él. Nosotros no tenemos tanta sofisticación de los juramentos, pero si decimos una mentira, ponemos los dedos así, atrás de ti, y te lo juro, ¿sí? Pero se cancela el juramento, decimos, es mentira. Que tú sí sea así, que tú no sea no. Si puedes ayudar a un hermano, ayúdale, si te voy a ayudar. Si no le puedes ayudar, como este es el caso de esta mujer que me escribió esta semana, dile, no te puedo ayudar. Voy a orar por ti a lo mejor, pero busca de Dios, porque yo no puedo ayudarte. Pero si prometes ayudarle, ayúdale a esa persona. Y mejor no prometas, mejor no jures, mejor no te comprometas. Mejor administra bien lo que Dios te ha dado. Compartir las oraciones, compartir nuestros sufrimientos unos con otros. Y el último punto de este tema, compartiendo la oración. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y continúa Santiago hablando en el versículo 13 y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido, o triste, o cansado, o enfermo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El afligido puede estar en problemas o sufriendo. Entonces no tienes que jurar, Señor, si me sanas, yo voy a... No, tienes que hacer esa clase de juramentos. Y si quieres sanarme, Señor, sáname. Si quieres que aprenda algo, enséñame. Si quieres que me quede así para muestra a los demás, pues aquí me quedo como para muestra a los demás. Yo le decía eso al Señor, me casé hasta los 35 años y le decía al Señor, Señor, no me quiero quedar para muestra de los demás, ayúdame, Señor. Se tardó, pero llegó mi bendición. ¿Está alguno alegre? El sufrimiento nos hace orar. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tenemos lo suficiente, cuando tenemos salud, cuando tenemos la gente a que amamos a nuestro alrededor, el cristiano debe estar contento y debe alabar a Dios, debe cantar. Todos en algún momento necesitamos consuelo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es la fuente de consuelo. Por eso necesitamos a Dios. Y hay un versículo que nos recuerda eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después empieza a hablar acerca de cosas más concretas. ¿Está alguno de ustedes, está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, el pecado se le perdonará. Santiago 2, 14, 15. Aunque aquí empiezan algunas preguntas también de esos enigmas que les estaba comentando. Enfermo, ¿se refiere a alguien física o espiritualmente? ¿Será que Dios puede sanar nuestras dolencias? Claro que sí. Ungir con aceite, ¿se refiere a algo literal o simbólico? O sea, orar y ungir con aceite van juntos. Pero ungir con aceite también era un término usado para sanar a personas y aún hasta animales. ¿Se recuerdan ustedes la parábola del samaritano? La parábola del samaritano, dice en la Biblia que encontró ese samaritano al judío que estaba casi muerto. Lo levanta y le pone aceite y vino. Aceite, a lo mejor en aquel tiempo lo consideraban una forma de, dijéramos, como antibióticos para ayudar contra las heridas, para que las heridas sanen más rápido, y el vino, podía ser alcohol, pues quemaba y podía sanar más rápido a la persona. El aceite podía también tomarse como algo medicinal en aquel tiempo. Entonces, si ese es el concepto, o sea que ahí empiezan los dogmas a tener un poquito más de idea. Si ese es el concepto, lo que Santiago está diciendo es que si alguno está enfermo, ¿sí?, llame a los ancianos y los ancianos lo puedan incautar para la mejor atención médica posible también. Eso puede ser una interpretación. Y déjame decirte que en Estados Unidos
La iglesia cristiana ha sido la pionera en levantar hospitales, clínicas, lugares donde la gente se pueda atender. Porque no nada más es ponerle un poquito de aceite, sí lo puede hacer el Señor. Yo creo que Dios puede hacerlo simbólicamente, una bendición especial, pero también se le puede decir, ora por él y busca la mejor atención médica posible. Algunos pueden decidir, voy a ir al médico y que Dios me ayude. Bueno, puede ser una forma. Otros pueden decir, yo voy a confiar y no voy al médico. Puede ser dentro de esas posibilidades. Yo no puedo decirles que hagan una cosa u otra cosa. Ahí entra la fe de cada persona para confiar en qué Dios puede hacer y cómo lo puede hacer. Pero lo que sí va junto es ungirlos con aceite y orar por ellos. No nada más es llevarlos a la atención médica o ungirlos con aceite o orar por ellos, sino también es, no es nada más una cosa, sino también es la otra. Debes estar continuamente, aunque la persona esté en el mejor cuidado posible en el hospital, debes estar orando por esa persona continuamente. La oración no se quita de ahí, la oración sigue, sea que sea una situación de sanidad o sea una interpretación que algo Dios puede hacer. Y Dios lo levantará. Bueno, sanidad puede ser milagro, providencial, medicinal, puede ser cualquiera de las dos. Dios lo levantará, y eso de lo levantará quiere decir que puedes sanarlo, puede ser también que quiere decir que puedes salvarlo, o sea que lo puede restaurar física, y también lo puede restaurar espiritualmente. Dos interpretaciones aquí. Cuando habla acerca de esto de ir a orar por los enfermos, la Iglesia Católica tiene una interpretación interesante. Ellos le llaman la extrema unción. Quiere decir que cuando estás en los últimos días, en el último momento puedes decir, Señor, perdóname. El cura que está ahí enfrente de ti te dice, tus pecados son perdonados, y vas directo al cielo, porque ya te perdonaron tus pecados. Esa es una interpretación católica completamente. Los cristianos pensamos que Dios puede hacer un milagro dentro de este rito donde nosotros traemos a los ancianos de la iglesia, personas responsables de la congregación, que podemos ir a orar por una persona y esta persona puede ser sanada. Aunque esas palabras también tienen diferentes interpretaciones, hay enfermos. La primera, en este versículo que estoy presentándoles, hay unos enfermos. Las dos palabras en español se traducen como enfermos, pero en el griego, uno de ellos habla de enfermos físicos y el otro habla de enfermos emocionales, enfermos posiblemente mentales, enfermos deprimidos. Habla un poquito más de esa idea, la segunda parte. Entonces, alguno está cansado, alguno ha decidido, ya no sé si quiero seguir en la casa de Dios o no quiero seguir en la casa, está cansado espiritualmente. Alguno ha tenido tantos problemas que sus problemas le han hecho decir, ya no quiero nada más con Dios. Esas personas también necesitan oración y necesitan a alguien que vayan a orar por ellos y decirles, hermano, levántate. Hermano, camina, sigue caminando. Hermano, no te canses. Hermano, yo te sostengo. Hermano, yo voy a estar preocupado por ti. ¿A poco no nos gustaría que alguien viniera a nuestra casa cuando estamos así y nos ayudara a levantarnos y seguir caminando en la fe? ¿Y por qué no lo hacemos también con otros? También el otro pensamiento de los otros versículos, confesaos vuestras faltas o confesaos nuestros pecados los unos a los otros. La pregunta es, ¿a quién debemos confesar los pecados? ¿Solamente a Dios? Una opción. A los ancianos que vinieron a orar por nosotros, otra opción. Al que ofendiste, la tercera opción. La otra pregunta que tengo también, que tú la tienes que responder, te la voy a dejar de tarea, privado o públicamente. Tienes que decir a la persona, oye, perdóname, y así nada más tú y yo solos. O tienes que venir a la casa de Dios y decirle, hermanos, he pecado contra Dios, pido sus oraciones. Es algo que está abierto también a interpretación. Y otra cosa, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y aquí entra también nosotros como los que vamos a orar.
te invitaron a orar a ti. Y tú dices, yo soy indigno de orar por los demás. Yo todavía no cambio tanto, pastor. Yo soy muy joven. Yo soy mujer, alguna puede decir. Que oren los hombres. Y puede haber toda clase de cosas. Hablando del libro de Elías, de Primera de Reyes 7:18, al libro donde se escribe la historia de Elías, presentan a Elías como un hombre que se frustraba, que se deprimía, que se encerraba en una cueva, que decía, yo quiero morirme, me quiero matar, casi estaba diciendo. Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró y Dios honró su oración. Quiero ir terminando ya. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Cuando un falso creyente se ha extraviado de la verdad salvadora de Dios, cae en el error de su camino, estilo de vida, mala conducta, y es extraviado. Pasa en todos lados, una persona se puede extraviar. Pasa en iglesias católicas, pasa en iglesias protestantes, pasa en iglesias cristianas, pasa en iglesias de todo tipo. El viernes, hace 2 días, es mi día libre, pero un amigo me invitó a una reunión de pastores. Y porque es mi amigo, le dije, mira, voy a hacer una excepción por ti, pero yo no acepto invitación de los viernes, el día de descanso, pero voy a hacerlo por ti. Nomás no me vas a invitar otra vez. Te advierto de antemano, le dije, voy a ir a esta invitación que me haces. Fui a un ministerio con el que está trabajando. Y terminar, una hermana presenta un caso. Ella dice de un pastor que ella conoce. Dice que lo conoció este pastor 2 años atrás. Convivieron entre iglesias. El hermano lo usaba a Dios tremendamente y todo bien contento. Ella dejó de ver al pastor y hace poco se enteró. ¿Qué pasó con ese pastor? Este pastor decidió, tiene esa idea de corrientes de profetas y no tanta cosa de ese tipo. Tomó una profecía para él diciendo que Dios le había dicho en forma de profecía que debía dejar a su mujer y casarse con una hermana de la iglesia de lado, o sea, de ahí mismo, sin vergüenza. Y la pastora decía, ¿qué hago? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo hago entender? Porque lo hizo. Legalmente es posible. Legalmente te divorcias de tu mujer y legalmente te casas con otra mujer. Es algo legal, ¿sí? Pero es ético una cosa así. ¿Quién pone la decisión en cuanto a qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer en una situación así? Yo le dije, mira, tienes una constitución. En esa iglesia tienen una constitución. Porque cada iglesia debe tener una constitución. Una constitución que diga que si el líder de la iglesia o algún anciano de la iglesia o algún pastor o algún miembro de la iglesia cae en algún pecado, se tiene que restituir de cierta forma. Y esta iglesia tiene una constitución, pues yo no creo, dice. Y este pastor tiene una autoridad encima de él, pues tampoco. Se puede hacer lo que él quiera. Él es su propio Dios. Él es un hermano que ha perdido el camino de Dios y está errándolo. Y está errando a toda la gente que le escucha. Porque en cualquier momento alguien le pasa un poquito de dinero y puede decir, te divorcio, hermano, luego, sí. Y sigues en comunión y Dios te va a bendecir. Lo puede hacer porque lo hizo por él mismo. Yo creo que sí se puede restaurar a una persona que se ha arrepentido y que ha mostrado frutos de arrepentimiento, pero ¿qué tal si no quiere arrepentirse? Yo creo que esa persona debe ser condenada, separada, no decirle hermano. Eso me pasó también en un pueblito. En ese pueblito que llegué, iba predicando, empezamos una obra ahí, ¿no? Llegó de repente la situación de un hombre que yo iba a predicar a una casa y me decían, pero mira, tal hermano que dices que tienes en tu iglesia, anda con otra mujer, que también es casada. Y yo lo confronté a ese hermano, mira, voy a predicar y la gente me dice que tú andas con otra mujer. Y él, no puede ser, no, nunca ha pasado eso. Y yo, ok, te voy a creer en tu palabra. ¿Sí? Hasta que los cacharon, los vieron, sí.
alguien de su propia familia. Me dijeron, sí, es cierto. Y le dije, hermano, otra vez, tú hiciste eso, ¿verdad? Estás haciendo eso. Ya con la vergüenza de que lo hayan visto claramente, dijo, pues sí. Le dije, ¿estás arrepentido? ¿Quieres arrepentido? No. Y le dije, mira, yo no te puedo llamar hermano. Eres buena persona, de la familia que me recibió aquí en este pueblo, pero yo no te puedo llamar hermano más. Y no puedes tú decirle a cualquier persona hermano si no se ha arrepentido, si no ha cambiado, si no ha dejado sus malos caminos. Por mucho que lo veas en una iglesia, pero anda de borracho por ahí, no lo llames hermano, por favor, no denigres el evangelio de Dios. Si una persona está en malos caminos, tienes que decirle, arrepiéntete hermano, y si no entiende, ya no eres mi hermano más. Sigue predicando. Me decía la gente todavía, mira, tal persona que tienes en tu iglesia, sí, viene a la iglesia, pero ese no es cristiano. Ese yo no lo conozco como un hermano mío. Ese no es parte de la fe. Podía seguir viniendo, le gustaba la congregación, pero no más en parte de la fe. Cualquiera, aquí dice cualquiera, tú, cualquiera, yo, cualquiera de nosotros que haga regresar del camino, de los malos caminos a otra persona, va a salvar un alma y va a cubrir multitud de pecados. Y tienes esa autoridad de parte de Dios para hablar con la gente que está desviándose, que está viviendo según sus propios caminos, que está haciendo su voluntad, que está cambiando la bendición de Dios por migajas del mundo. Por eso, quiero terminar ya. No puede tomar todo lo que tiene que decir, pero quiero terminar. ¿Quiénes son aquellos que necesitan nuestra oración? Según Santiago, los que están pasando por pruebas, que deben de aprender a tener paciencia. Los que les falta fe, tienen que pedirla a Dios. Los de doble ánimo, los que están un día sí y otro día no, afírmense en el Señor. Los que les gusta escuchar la palabra, también pónganla en práctica. Los que son racistas y exclusivistas, abran su mente a otros, vean que también necesitan de Dios. Los chismosos, refrenen su lengua. Los que se consideran sabios, séanlo en buenas obras, no solo en ideas. Los que están siendo tentados por el diablo, sométanse pues a Dios. Los que creen en ellos mismos, pon primero a Dios en primer lugar. Los ricos deben compartir sus riquezas. Los enfermos, los débiles, pidan oración en la iglesia. Los bendecidos, canten alabanzas todo el tiempo. Y los justos, no tengan miedo de orar por los enfermos o los débiles. Vamos a orar.